Listo, entonces la clase anterior ya habíamos hablado de los conceptos de capacitancia, ¿no? Entonces desarrollamos más con respecto a ya no solo el dispositivo, ¿no? Que prácticamente la función del condensador, que es el dispositivo, la capacitancia es otro concepto. Capacitancia, pues la cantidad, es la capacidad, pues, por decirlo así, de poder almacenar una carga, una diferencia de potencial. Y ese dispositivo es el capacitor, el que permite hacer eso, ¿no? Que él se muela como un dispositivo que permite almacenar energía. Él no la disipa, no la transforma en otro tipo de energía. ¿Sí? Él la tiene en guarda y almacenar. ¿Sí? Hasta que usted conecte un dispositivo a otro circuito en el cual él puede entregar esa energía. Él puede ser como la jugada de la batería. ¿Sí? Él puede ser como la jugada de la batería. Lo interesante del condensador es que el condensador puede entregar grandes picos de potencia, grandes cantidades de energía en tiempos más cortos. ¿Sí? En tiempos más cortos se puede entregar esa cantidad de energía como la batería. El problema de la batería es que tiene una respuesta más lenta para entregar energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una aplicación que a mí me sirve para entregar grandes picos de energía instantáneamente. Por ejemplo, el flash del celular. El flash del celular es un destello, es una gran cantidad de potencia que se entrega instantáneamente. La batería del celular no le servía porque la respuesta sería lenta. Entonces, ahí en el flash hay un condensador que pues, me permite hacer eso. Sí, se carga el condensador y entrega energía instantáneamente. También los arranques de los motores. Hay condensadores que me permiten pues, entregar picos de potencia o los vehículos híbridos. Si yo tengo baterías de supercondensadores, pues en los momentos de arranque, pues yo puedo ahí tener ahí los respaldos de los condensadores. No solamente los condensadores se pueden ver para ese tipo de aplicaciones, también pueden ser para información de filtrado de señales. Filtrado de señales se refiere a un problema como ese estilo. Usted tiene una onda senoidal, más o menos de ese estilo, ¿no? Que yo la puedo ver como una suma de una onda senoidal con otra de pronto de diferente frecuencia, ¿sí? Una suma de ondas senoidales. Y usted en un tipo de dispositivo en el cual incluye condensador, usted puede tener o esta o esta. ¿Sí? O sea, usted le ingresa esto al dispositivo, perdón, usted le ingresa esto y saca esa información. Saca esa información, ¿sí? Eso se utiliza mucho eso lo van a ver con más detalle en circuitos 2, pero entonces, por ejemplo, esas aplicaciones, bueno, para filtrados de información, modulación y todo lo que se utiliza en los sintonizadores de radio, ¿no? Pues captar señales de radio, ¿sí? También para correcciones de factor de potencia, aumentar niveles de tensión en el sistema eléctrico. Más adelante, en el cuarto capítulo del curso, que es potencia compleja, vamos a ver un poco las aplicaciones. También hablamos de la inductancia, ¿no? Hablamos de la inductancia, que nosotros empezamos con el concepto de que, bueno, estamos generando los campos magnéticos. Entonces aquí nos vamos a meter con campos magnéticos, que es la interacción que tienen los cuerpos, algunos cuerpos con propiedades magnéticas, y esas interacciones son fuerzas de atracción y repulsión. Que una forma de crear campos magnéticos clásicamente son los imanes permanentes, materiales que se magnetizan y tienen ese efecto de campo magnético. A algunos se les llama permanente porque el efecto de magnetización dura muchísimo tiempo, ¿no? Y que las líneas de campo pues van atravesando el material, no tiene un inicio ni fin, sino que tiene una dirección de norte a sur, pero no como las líneas de campo eléctrico que sí tienen como un inicio y un final. Aquí atraviesan el material, ¿no? Aquí atraviesan el material, ¿sí? Y que luego sabíamos que con una espira, si yo tenía un conductor, ¿sí? Si yo tenía un conductor largo, en el cual yo le agrego una corriente eléctrica, esa corriente crea un campo magnético. Y que ese conductor lo empezamos a enrollar para que las distribuciones de campo empiecen a reforzar entre ellas y como que este campo se empieza a reforzar. Y eso, como lo vemos acá, bastante extrañamente separado, pero eso es bien, eso esa distancia es muy poquito. Lo que hace al final es que empieza como a comportarse como el imán. Empiezo ya a transmitir ondas de campo magnético, ¿sí? O líneas de campo magnético en el entorno en el que yo tenga, en el espacio, en un material, ¿sí? En un material. Y que si dentro, eso acá es como si fuera aire, si usted dentro de ese arrollamiento, usted mete un material magnético, usted lo que hace es que refuerza la línea de campo, puede generar más líneas de campo. Entonces, en ese concepto decíamos que la cantidad de flujo, es decir, cantidad de flujo, que es la cantidad de líneas magnéticas que atraviesan un área superficial. Y por ejemplo, si esta es un área, entonces el flujo es, pues, todas las líneas que atraviesan el flujo, pues, B por A, ¿sí? La densidad de campo por la área, ¿sí? Por el área, ¿sí? La cantidad de líneas de campo, por la densidad de campo, por respecto a un área especificada. Y que este de acá, este flujo, lo llamamos el flujo total, y lo llamamos el flujo total, y que teníamos este phi que era el flujo por espira, ¿sí? Por espira.
¿A qué hace referencia? Pues el flujo que crea esta espira y el flujo total es todos estos, ¿sí? Yo puedo esto en relación de los dos, yo puedo decir que simplemente el flujo total es N por phi, ¿sí? N por phi, ¿sí? El flujo total es el individual por el número de espiras que usted tenga. Y que también en función a partir de eso, nosotros redefiníamos, bueno, la relación entre qué tantas líneas de campo, qué tanto flujo magnético yo puedo generar aplicando una corriente, es lo que nosotros llamamos la inductancia, ¿no? La inductancia, que también yo lo puedo relacionar en función de sus dimensiones geométricas, ¿no? Lo que es número de vueltas al cuadrado, mu, que es la permeabilidad magnética del material, que es una propiedad de los materiales que me permite saber qué tantas líneas de campo yo puedo tanto en generar como recibir, ¿no? Qué tanto me permite entregar como qué tanto se permea, así que tanto permite yo entrar a líneas de campo en las líneas de campo. Es una propiedad como la permitividad, ¿sí? El área, sí, el área es el área transversal y la longitud de todo el solenoide, ¿no? La longitud de toda la configuración, ¿no? La longitud de toda la configuración, no, es decir, de todos los arrollamientos, ¿sí? Que nosotros decíamos que si tiramos esto, no es toda esa longitud, sino esa que saca del arrollamiento. Todo eso de demás no la tengo en cuenta, ¿sí? Y bueno, y mu se define, pues yo puedo tener mu como mu r por un 0. Mu r pues ya va a depender como la propia del material, eso es del material. Y esta es la del vacío, ¿sí? Donde mu 0, pues 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Henrio, que es la unidad que se le da a la inductancia, y esa es la permeabilidad, ¿sí? La permeabilidad. Entonces, como el área, sí, el área es lo que está internamente, ¿no? Que yo esa área, pues, lo puedo tener como un cilindro vacío o un cilindro sólido, ¿no? Y el dispositivo, o sea, que el que permite eso, hacer eso acá, se le llama inductor. Eso se le llama inductor. Y ahorita vamos a ver por qué ese término es inductor y por qué inductancia. Eso acá le llamamos inductancia, ¿sí? Inductancia, L es la propiedad que se va a llamar inductancia. Inductancia propia, autoinductancia, también le pueden encontrar, ¿sí? Inductancia, ¿sí? L es la base como la capacitancia, ¿no? Que es como la capacidad de tener líneas de flujo, una corriente aplicada, no es la capacitancia, ¿no? Cantidad de carga con respecto a una diferencia de potencia. Y el dispositivo que permite hacer esto es el inductor, ¿no? Y el otro el capacitor o condensador, ¿sí? En simbología de circuitos, y en simbología de circuitos, ustedes lo van a encontrar de esa manera, ¿sí? En simbología de circuitos, ustedes lo van a encontrar de esa manera, en los circuitos eléctricos. Esa es la simbología que ustedes encuentran del inductor, ¿sí? Nosotros digamos que para el tema de circuitos, nosotros no nos vamos a interesar mucho en el problema ¿sí? En el problema de dimensión o del campo y todo eso, ¿no? Nosotros ya sabemos que tenemos un inductor que tiene una inductancia de tal valor y nos interesa más son son los problemas asociados para la resolución de circuitos con ese señor de acá. Eso te pasa que hace tiempo se descubrió lo siguiente. Entonces se tiene eso de acá negro que estoy pintando, es una espira conductora. ¿Sí? Es una espira conductora. ¿Listo? Es una espira que tiene la propiedad de que puede conducir corriente eléctrica, pero inicialmente usted tiene una espira cerrada quietica, no le está metiendo corriente ni nada. Y usted tiene algo acá, a continuación, que le permite generar campo magnético. Un imán, que tiene un norte y tiene un sur. Y ese imán pues tiene una línea de campo magnético. Voy a dibujar solamente una, porque pues el dibujo aquí puso un poquito más difícil. Él tiene aquí sus líneas de campo, que van viajando en salida del norte y salida del sur, ¿no? Listo. Usted tiene esto, un imán acá, y usted va a empezar a desplazar esto, ¿no? A una velocidad. Usted va a empezar a desplazar esto. Es decir, usted lo que va a hacer es esto a continuación. Usted empieza acá y desplaza. Miren que en ningún momento lo que estoy haciendo, aquí es como que estuviera pasando por medio estuviera pasando por medio de la espira, ¿no? Por medio de la espira. No estoy en ningún momento tocando la espira, ¿sí? Imagínense que usted está atravesando aquí la espira, ¿sí? Y resulta y pasa que entonces, ¿qué es lo único que está tocando la espira que nosotros no lo podemos percibir? Las líneas de flujo de campo son las que están permeando, están tocando
la expira. El imán solamente lo está atravesando, ¿sí? Lo está atravesando, ¿sí? Lo está atravesando. Resulta y pasa que descubrieron hace mucho tiempo algo bastante interesante, algo bastante interesante. Entonces, cuando empezaron a hacer ciertos movimientos, ¿sí? Cuando empezaron aquí yo tengo una línea de campo magnético que va en esta dirección, que sería la B del imán, ¿sí? Resulta y pasa que si usted empieza, usted puede ver eso de dos maneras. Si usted mete eso con velocidad constante, pues la línea de flujo, el flujo que usted lo está viendo ahí es constante, ¿sí? Como cuando usted separa el frente del ventilador, ¿sí? El flujo de aire, si usted separa el frente del ventilador, siempre lo va a ver constante, ¿sí? Siempre lo va a sentir el mismo flujo de aire. ¿Qué pasa si usted empieza entonces, por ejemplo, a cambiar la velocidad del ventilador así aleatoriamente, a cambiar la velocidad del aire del ventilador? Usted va a sentir que el flujo de aire va a ser un poco diferente, ¿no? O si usted ni siquiera, usted puede dejar la misma velocidad del ventilador y usted se empieza a mover, usted se empieza a mover. Y se siente que en un momento tiene menos brisa, en otro más brisa. Va a depender si usted mueve. Usted está al frente del ventilador, si usted está aquí, es el ventilador echándole brisa y usted, por ejemplo, está por acá. Usted va a empezar a sentir variación del flujo, ¿sí? De aire. Lo mismo está empezando a hacer acá si usted mueve esto con una velocidad variable, ¿sí? Con una velocidad variable. Incluso puede ser una velocidad cíclica variable, como usted quiera. Usted sabe que la velocidad está variable, ¿sí? Al usted variar la velocidad, usted ve aquí en este señal expira, pues una variación del flujo con respecto al tiempo. En la expira está viendo una variación del flujo con respecto al tiempo. Y descubrieron lo siguiente con este experimento de acá. Cuando usted empieza a ver una variación del flujo del tiempo, empezó a aparecer todo efecto va en contra de la causa que lo produce. Entonces empieza a producir un efecto que va en contra de la causa que lo está produciendo. Entonces empezó a aparecer una línea de campo acá. ¿Sí? En la espira. Empezaron a aparecer unas líneas de campo. Y para que exista una línea de campo en una espira, recordemos que tiene que aparecer una corriente eléctrica. Entonces aquí va a haber una corriente eléctrica. ¿Sí? Una corriente eléctrica. Lo produjo una corriente eléctrica. Si por ley de la mano derecha, pues entonces listo. Aquí tengo la dirección del flujo. ¿Sí? Empieza a aparecer una corriente eléctrica. Entonces quiere decir que hay una fuerza electromotriz, una tensión. Entonces, y aquí empezó, pero ¿cómo? ¿De dónde está saliendo esta corriente? ¿De dónde está saliendo esta corriente si en ningún momento yo le conecté algo aquí a este circuito? Yo no he conectado aquí, ese espira es conductora, si yo le meto una fuente de tensión, pues listo, va a dar una corriente. Pero es que en ningún momento yo he conectado nada. Y el imán nunca ha tocado, el señor de acá, lo único que está tocando el imán, y eso que nosotros no lo estamos viendo, porque eso no se percibe, son las líneas de campo al imán. Entonces, se dieron cuenta que cuando usted en una espira cerrada, usted empieza a hacer variaciones de flujo, va a aparecer una tensión, empieza a aparecer una tensión, se induce una tensión, se le induce una tensión, y esa tensión pues va a ser proporcional pues a la variación del flujo con respecto al tiempo. Debe ser menos por la fuerza de Lorentz, porque bueno, este va a producir un campo que va en contra del efecto este que lo está provocando, ¿no? Entonces miren que usted, sin necesidad de hacer un contacto eléctrico, o un contacto, pero contacto eléctrico por lo que hemos hablado, si usted necesita hacer un contacto eléctrico, usted con esa línea de campo está transmitiendo energía aquí un conductor, una espira. Y se induce es una tensión, porque incluso usted puede tener la espira abierta, usted puede tener una espira abierta, pero aparece la tensión inducida. Aparece un componente de tensión inducida. Entonces lo que se induce es tensión. La corriente pues va a ser la respuesta si yo tengo un camino cerrado. Pero entonces usted va a ver una tensión. Usted va a ver una tensión. Entonces lo que pasa es que la experiencia se dieron cuenta fue con eso. Cuando cerraron la espira y empezaron a mover eso, oiga, mire, está empezando a marcar aquí campo. Está empezando a marcar aquí campo o en corriente, güey, y aquí y eso de acá, lo que se llama la ley de inducción de Faraday. ¿Sí? Ley de inducción de Faraday. Esa ley es bastante poderosa y bastante interesante lo que me está diciendo eso, ¿no? Cuando se una espira tiene una variación del flujo con respecto al tiempo, va a tener una componente de tensión inducida, ¿no? Se puede, básicamente lo que le está diciendo acá es que usted, por transmisión de ondas magnéticas, puede estar creando energía eléctrica, ¿no? Se puede estar creando mi energía eléctrica. Voy a partir de esa relación de acá, ¿no? Voy a partir de esa relación de acá. Entonces, y miremos dos cositas acá. Voy a mirar el punto de vista de la magnitud solamente.
tiene que inducida, que es una tensión, entonces como es, lo voy a escribir en T. ¿Por qué lo escribo en función de T? Porque entonces si hay variación del flujo, porque es con respecto al tiempo, ¿no? Entonces eso es una función en función del tiempo, ¿sí? Entonces, entonces, eso es de phi de T. Pero voy a hacer un pequeño cambio. Voy a multiplicar por DI y dividir por DI. ¿Y eso con qué fin? Eso me va a quedar, lo voy a organizar así. Lo voy a organizar así. A ver, voy a organizarlo de phi de I, perdón. ¿Sí? De phi de I, ¿sí? Por DI de T. Por DI de T. Hasta aquí, lo único que hice que fue, multipliqué por 1, por DI y entre 1. Simplemente reorganicé la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que es el efecto de una sola espira, ¿no? Es el efecto de una sola espira. Entonces, miren que ¿por qué se refuerza ahora sí el campo? Ahora lo que yo les decía, ¿por qué se refuerza el campo? ¿Por qué se podría reforzar el campo? Porque miren que esas líneas de campo tocan las de acá, esas de aquí permean las de acá. Entonces empieza a haber inducción entre ellas y eso genera más el campo. Eso es lo que hace que lo refuerce, ¿sí? Pero entonces, si esto es el de una espira, si esto es el de una espira, ¿yo cómo puedo reescribir eso en función de todas las n espiras? Entonces simplemente lo que tengo que hacer es que, bueno, agarro la tensión inducida. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a reescribir en función de esto de acá, esto de acá. Ahora lo voy a dejar para general, ¿sí? Lo voy a dejar para todas las espiras. Entonces, ¿cuál es el cambio que tengo que hacer? Entonces, quito esto. Bueno, voy a dejar un poquito esto más. Quito eso y yo aquí. Entonces, en vez de tener flujo, aquí el de una espira. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que agregar? Perdón. ¿Qué es lo único que tengo que agregar aquí en la ecuación para ver yo acá? Eso de acá. Que eso de acá, bueno, que eso inicialmente acá. Mejor voy a plantearlo aquí mejor. ¿Cómo hago para que aquí yo pueda pasar a esto? Donde F es el phi mayúscula es el flujo total y ese es el por espira. Multiplicando por n. Y ese es el total. Muy bien, entonces aquí la ecuación lo que me hace falta es multiplicar por quién? Por n, muy bien, muy bien. Pero n phi corriente, n phi corriente, ¿eso qué es? Si se reemplaza esto, este phi mayúscula, usted también lo puede ver como n phi, ¿no? N phi, entonces esto aquí, ¿quién es? La inductancia. Y pues aquí está, pues, la corriente, ¿sí? La derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, esto es lo que le están diciendo es que la tensión del inductor, la relación tensión de corriente del inductor, ¿cómo es? Si usted tiene un inductor, ¿sí? En el cual usted tiene una tensión, un BLT, en el cual usted le atraviesa una corriente que se llama I sub LDT, y el inductor tiene una inductancia L, ¿sí? Entonces, usted le están diciendo que es que entonces la tensión del inductor, ¿sí? Le están diciendo que la tensión del inductor, ¿cómo la definir? Como L por la derivada de la corriente en función del tiempo, ¿no? En función del tiempo. Entonces, esa es la relación tensión-corriente. Esa es la relación tensión-corriente en el inductor. Entonces, miren que nos pasa algo parecido, algún símil del condensador, ¿no? Que también aquí yo tengo una relación que es con una derivada, ¿no? Entonces, esa relación no es lineal, ¿sí? Eso no es que con la ley de Ohm no tiene parecido con la ley de Ohm, no, porque entonces con el resistor tenemos B igual a I por R, ¿no? Entonces, recordemos los otros elementos. En la resistencia, si usted tiene una resistencia R, en el cual usted tiene una tensión BR y una corriente I sub R, ¿cómo lo relaciona? Usted ya sabe que BR de T va a ser igual a R por I sub R de T, ¿cierto? ¿Y cómo era la del condensador? Si ahora usted tiene un condensador en el cual usted tiene una capacitancia
tiene la tensión del condensador, que lo voy a llamar sub CDT, y tiene la corriente del condensador. Entonces, ¿cómo la relación entre tensión y corriente entre ellos dos? Y sub CDT es igual a C por D sub CDT de T. Entonces, listo. Entonces, aquí tendríamos los tres elementos que de aquí en adelante vamos a hacer el circuito eléctrico, ¿no? Los tres elementos que vamos a hacer de aquí en adelante en circuitos eléctricos. En el inductor se pueden ver de varios tipos. Unos que son chiquiticos, eso que se llaman los toroidales, ¿sí? Los chiquiticos que pueden ser toroidales, ¿sí? También puede ver otros de ese tipo, que, bueno, el que estoy mostrando ahorita, ¿no? Sobre todo el del tipo solenoide, ¿sí? El de tipo solenoide, los tipos de inductores que se puede encontrar. Puede encontrar dónde más aplicaciones de inductores, ¿sí? ¿Dónde más? Bueno, ahorita ya vamos a ver un par de ejemplos más, ¿no? Entonces, digamos que eso como tal del dispositivo, ¿no? Tipos de inductores que se pueden encontrar. Y ahorita vamos a mirar qué otros dispositivos pues incluyen inductores. ¿Dónde más? Entonces, estos transformadores chiquiticos, de pronto ustedes lo han visto aquí. El transformador es un dispositivo que funciona en alterna con el principio de inducción, que lo que permite es cambiar niveles de tensión, pero no con ondas que varían en el tiempo, ¿no? Con, por ejemplo, ondas sinusoidales. Con ondas sinusoidales. ¿Por qué ondas sinusoidales? ¿Por qué estoy mencionando la onda sinusoidal? Por ahora. Porque digamos que si se dan cuenta, esta onda de corriente, si usted tiene una onda de corriente en el tiempo, el campo magnético pues se va a comportar de la misma manera que la corriente, ¿sí? Entonces digamos que esta onda lo que me está diciendo es que es algo que está variando en el tiempo, es lo único que quiero mostrar acá. Puede tener otros tipos de onda, ¿sí? O de señal realmente. Entonces esta onda es variante en el tiempo, entonces lo que me permite es el transformador que se puede cambiar los niveles. Entonces se puede decir acá, el valor máximo de esta señal de acá puede ser, por ejemplo, 120 volts, por si es una onda de tensión. Aquí le aplica 120 volts y al otro lado le pueden estar saliendo 12 volts. Una señal, la misma onda pero más pequeñita. La misma onda pero más pequeñita. Eso permite cambiar los niveles de tensión. Eso se llama niveles de tensión. ¿Por qué se le llama niveles de tensiones? Por un grupo de clasificación de tensiones que hay en los sistemas eléctricos, ¿no? Que cuando se le hablan de alta tensión, baja tensión, alta tensión, ¿sí? Sobre todo, pues simplemente en el punto de vista más sencillo se puede cambiar la tensión, nivel de tensión, una tensión bajita, una más alta, ¿sí? Perdón. Sí, los niveles de tensión, digamos que eso se aplica bastante en los sistemas de transmisión. Por ejemplo, bueno, no este transformador chiquitico, no, eso ya es para aplicaciones más pequeñitas, dispositivos más pequeñitos. Que usted, por ejemplo, de 120 quiere pasar a 12. 12 que es como la tensión de un cargador, algo así, por ejemplo. Se puede tener transformadores que son los de potencia, que no sé si alguna vez lo han visto, en un patio de subestación, que es una cosa así gigante, ¿no? Esto es un patio en una subestación, ¿sí? Esto también son los mismos, sino que eso transforma niveles de tensiones más grandes. Se pueden pasar aquí perfectamente en un punto de 16 kilovolts a 230 kilovolts. Aquí usualmente en la generación y aquí en la transmisión. ¿Sí? Usted tiene aquí un nivel de tensión de 16 kilovolts y en la línea de transmisión que ustedes conocen, las torres de transmisión, se aumenta el nivel de tensión. ¿Con qué fin? Pues voy a decirlo rápidamente. Si ustedes dicen que P igual a V por I, ¿sí? Entonces está diciendo que la corriente es P sobre V, ¿sí o no? La corriente es P sobre V, ¿sí? Si yo voy a transmitir una potencia, lo bueno del transformador es que no se lo que usted entrega de potencia es lo mismo que sale. Si aquí entran tantos vatios, aquí también salen tantos vatios, la potencia no transforma. No cambia, la que sí cambia son corriente y tensión. Entonces, si usted va a transmitir una potencia, si usted va a transmitir una potencia, un valor constante, y usted, por ejemplo, aumenta el nivel de tensión, que sí que si usted hace que la tensión aumente y P es constante, la corriente le va a disminuir, ¿sí o no? La corriente le va a disminuir. ¿Sí? O al revés, si usted tiene una corriente grande, la tensión se disminuye. Entonces quiere decir que la corriente que sale de acá es más grande que la que usted va a transmitir. ¿Y eso con qué fin? ¿Y eso con qué fin? Pues que si usted va a transportar se sabe que aquí, la potencia de acá, en una parte del transformador es la misma que va a salir.
al elevar la tensión va a disminuir la corriente y pues al disminuir la corriente los radios de los cables de los conductores están en relación con la corriente, es decir que si usted necesita por ejemplo transmitir una corriente muy grande, el conductor ese va a ser un tremendo vástago, tremendo conductor gruesote. Si usted por ejemplo aquí la corriente va a ser tan grande que usted va a necesitar tremendo conductor. Si usted, por ejemplo, disminuye la corriente que va a transmitir, pues el conductor que usa en el plano es más pequeño, más delgado. No pesa tanto. Porque si aquí hay un conductor grandísimo, entonces quiere decir que ese conductor pesa, entonces la torre que vamos a necesitar es tremenda torre gigante sin sentido, ¿no? Ahí aquí, pues, esas torres están construidas de una manera de que esa altura y todo eso aguanta el peso de eso, el peso de eso, ¿sí? Digamos que es unas aplicaciones bastante interesantes que tienen los transformadores, ¿no? Que es con esto, que cuando los franceses lo hicieron, el tema de la guerra, cuando está el famoso tema de la guerra de las corrientes, Tesla se dio cuenta de lo de los transformadores en ese momento, que es el problema que tenía la corriente continua, que no se podía transmitir, no tenía, usted en corriente continua no puede hacer esos cambios así, no existía el dispositivo. En esa época, actualmente sí, gracias a la electrónica de potencia. Entonces Tesla se encontró con estos señores transformadores y se resolvió, y ahí fue donde ganó la guerra de las corrientes. En las máquinas rotativas, ¿sí? Por ejemplo, el motorcito, una motobombita de agua, ¿sí? Aquí digamos que también está el efecto de inducción. Aquí también, eso es un motor que lo que hace es que se inyecta energía eléctrica, se inyecta una potencia eléctrica, y usted lo que va a sacar es de aquí en el eje es una potencia mecánica, ¿sí? Entonces, potencia eléctrica, lo que hace el motor es transformar energía eléctrica en una potencia mecánica. Aquí un torque, ¿sí? Un torque mecánico. Entonces aquí lo que pasa en el motor es que se induce es un torque, aquí se induce un torque, ¿sí? Dentro del motor que hay, pues un montón de espiras, usted lo que le está haciendo, usted tiene un montón de espiras que van a hacer que cuando aquí el motor tiene dos partes, una parte que se llama el estator, o sea, esa armadura, lo que está quieto, y el rotor lo que empieza a girar, el estator está mandando un campo magnético en la espira interna, y pues empieza a haber un giro por el efecto de la fuerza de Lorentz. Y y una de las, y otros que ustedes reconocen muy bien, pues los ventiladores, ¿no? Y los ventiladores también, el mismo efecto, el mismo efecto, ¿sí? El mismo efecto. Y más aplicaciones que ustedes también pueden servir para filtrados, ¿sí? Los inductores, pero si ya son inductores sí, los inductores también, digamos que de baja potencia, son inductores bien chiquiticos, también hacen esta parte de filtrado, bueno, yo lo borré, la parte de filtrado que vimos al comienzo, ¿no? También funciona para la parte de filtrado. O disminuir niveles de tensión, ¿no? O disminuir niveles de tensión. Ustedes imagínense el siguiente caso. Usted tiene una fuente de corriente, ¿sí? Tiene una fuente de corriente en un inductor, y la fuente de corriente se va a comportar de esta manera. Y la fuente de corriente se va a comportar de esta manera, ¿sí? Es un valor en continua, en DC, ¿sí? Valor en DC, ¿sí? Eso es un valor en DC. Entonces, ese valor de acá lo podemos llamar un isocero. Resulta y pasa que cuando nosotros colocamos en los ejercicios 9 volts o BS, mayúsculas, ¿sí? Recuerden que minúscula es diferencia en el tiempo y mayúscula pues es un valor constante. Pues nosotros estamos asumiendo que eso todo el tiempo, de menos infinitos a infinitos, se va a comportar así, desde el punto de vista de la solución matemática, ¿sí? Desde el punto de vista de la solución matemática. El escribir, o sea, aquí yo puedo haber también escrito sub-0, ¿sí? Esto es lo equivalente a decir sub-0, ¿sí? Sino que pues esto, el ISO ST aquí es para representarlo, cómo es que está variando eso con respecto al tiempo. Como que aquí no hay variación porque siempre es el mismo valor durante todo el tiempo, hay un régimen permanente, o sea, de infinitos a infinitos se comporta así, ¿listo? Entonces esa corriente, yo quiero saber la corriente, listo, yo tengo la corriente del inductor, ¿cierto? Y quiero saber la tensión en ese momento. Quiero saber la tensión en ese momento. ¿Qué sucede con la tensión en el inductor? Cuando yo le inyecto una corriente en continua. Entonces recuerden la relación tensión-corriente. Dice que la tensión del inductor en el tiempo va a ser igual a L, polaridad de la corriente del inductor con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la derivada de una función constante? ¿Cuánto valdría la derivada de esa función? Es decir, esto es lo mismo que L de I sub 0 de T. ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Cuánto valdría esta derivada acá? ¿Cuánto? Cero. ¿Cuánto?
Muy bien, le haría una constante 0. Entonces quiere decir que el señor de acá tiene 0 volts. Entonces, pregunta el millón. Corriente, pero hay corriente, pero no hay tensión. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le aplico una corriente continua a un inductor? ¿Qué sucede cuando yo tengo una corriente continua en un inductor? ¿Cómo se puede comportar esto? Corriente, pero no hay tensión. ¿Ok? Un corto. Excelente. Ese señor de acá se nos vuelve un cortocircuito. Ese señor se nos vuelve acá un cortocircuito. Un conductor ideal. No llamémoslo conductor ideal, no me gusta mucho el término corto. Es un conductor ideal. ¿Sí? Eso sucede si la fuente de corriente es un valor constante, ¿no? Por lo que lo llamamos en DC. Corriente continua, ¿sí? Corriente continua, que todo el tiempo es un valor, ¿sí? En corriente continua, ¿no? En corriente continua, ¿no? Entonces, si usted aquí le pasa una corriente constante a un inductor, él se puede interpretar, él se comporta como un cortocircuito, ¿no? No quiere decir que él se vuelve, el modelo está, el inductor está conectado. El inductor está conectado, lo que pasa es que se puede interpretar como un corto. Y aquí empieza en ese momento a generar un campo magnético constante y todo lo demás, ¿no? Pero entonces simplemente aquí lo que sucede es que en corriente continua, si usted le pasa una corriente continua al inductor, pues se comporta como un corto, como un corto. En un momento lo mencionaron, compañero, usted lo mencionó. Yo puedo ver esto, o esta tensión, como una razón de la corriente con respecto al delta T, donde eso puede ser un valor final menos un valor inicial. Entonces, ¿eso qué sucedería? ¿Sí? ¿Qué sucedería si yo por alguna razón al inductor tiene una corriente así? Perdón, voy a hacer una gráfica de la corriente. Algo como esto. Es decir, un cambio, eso es la corriente que le estoy aplicando al inductor en función del tiempo. ¿Sí? ¿Qué creen que sucedería si yo le aplico una corriente instantánea? O sea, si yo le hago un cambio brusco a la corriente del inductor, matemáticamente hablando, entonces, ¿cuánto sería el delta T básicamente acá? Si esto es instantáneo, entonces, ¿cuánto tiempo se demoró hacer el cambio? Tendría que ser. Sería 0, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que el BL va a ser un delta de corriente dividido entre 0. O sea, quiere decir que en este punto, la corriente, pues supuestamente entonces la tensión, pero en este tiempo, y supuestamente la tensión se hace a infinito. Es algo que va y explota ahí y va a infinito. Eso no tiene sentido, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿cómo así que energía infinita? Entonces, para evitar eso acá, lo que me está diciendo es que el inductor no me permite esos cambios bruscos de corriente, ¿sí? El inductor no me puede permitir esos cambios bruscos de corriente, ¿por qué? Porque está sucediendo algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Una tensión infinita, no. Entonces, yo lo único que yo puedo decir es que el inductor, la corriente, antes de un tiempo, tiene que ser igual al después. Lo que pasa es que usualmente el T sub 0 lo llamamos 0 porque es nuestro tiempo de referencia. Pues. Lo pongo T sub 0 porque depende de la referencia. Depende de la referencia. Entonces quiere decir que el inductor no permite cambios bruscos de corriente. ¿Sí? No permite cambios bruscos de corriente. Si por alguna razón usted le quiere hacer un cambio a la corriente, ¿sí? Si por alguna razón usted le va a hacer el cambio a la corriente del inductor, la corriente del inductor no puede hacer esto. Lo que pasa es que el inductor sí se le puede cambiar de valor, ¿sí? Pero es que él no va a ser abrupto. Él va a llegar aquí un valor inicial y se tiene aquí un valor final. ¿Y él cómo se comporta? Pues de esta manera. ¿Sí? Uy, perdón. Él se comporta de esta manera. ¿Sí? Donde miren ¿qué quiere decir este? Mira, aquí hay un punto y aquí está ese punto, o sea, es continuo. Esa función de corriente tiene que ser continua. ¿Sí? Continuo. ¿Sí? Si usted le hace un cambio, es decir, el inductor lo tenía descargado y luego lo carga, pues le va a pasar una tensión y puede parecer una corriente. Y mire que él no permite esos cambios bruscos, él se empieza
hasta que llegue a su nuevo valor final. Ese sería aquí se había un régimen permanente antes de acá. Y aquí en adelante sería mi nuevo régimen permanente, que de su valor final hasta de donde arrancó, donde se volvió estable hasta su valor final. Y eso acá es eso de acá, lo que vimos en la clase pasada, ese tiempo de establecimiento, lo que se demora es un transitorio, un transiente. ¿Por qué transitorio? Porque es algo que es lo que se demora en adaptarse a los cambios del inductor, por el tema de que cuando yo veo este tipo de relaciones, que hay una inercia metida. Miren que no permite cambios bruscos de corriente como el condensador, no permite cambios bruscos de tensión. Entonces quiere decir que justo antes, ¿sí? Por ejemplo acá, en 0 menos, por decirlo acá, y aquí en 0 más, si ese es el 0, la corriente tiene que ser igual. Eso quiere decir, el 0 menos quiere decir justico antes, 0 más justico después. O sea, el límite por izquierda tiene que ser igual al límite por derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues para evitar ese problema que está acá, ¿no? El inductor no puede permitir, no permite esos cambios bruscos de corriente, ¿no? No permite cambios bruscos de corriente. ¿Sí? Que nosotros por ahora no estamos viendo esos efectos, ¿no? Este cambio nosotros no lo estamos viendo, ¿no? Tengan en claro que, por ejemplo, cuando nosotros estamos resolviendo circuitos, nosotros vemos esto como una fuente continua, ¿sí? Y lo que sucedía incluso con la resistencia, que es como si ustedes todo el tiempo el circuito, se prendaron un circuito, y usted ya lo ve conectado y todo eso, y ve una solución régimen permanente. Aquí es lo mismo, ¿no? Usted conecta la fuente de corriente continua y empieza a aparecer este efecto. Lo que pasa es que usted no es usted por ahora no está teniendo en cuenta ese efecto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos resolviendo problemas régimen permanente, ¿no? Nosotros por ahora, si hay algún cambio en el circuito, nosotros no estamos interpretando eso. Nosotros estamos solucionando de ese punto atrás o de ese punto en adelante, de esto de aquí. Por ahora no lo tenemos en cuenta, ¿no? Esa dinámica nosotros no la tenemos en cuenta por ahora. Nuestras soluciones aquí, por decirlo así, yo conecto una fuente de corriente y pasa la corriente por acá, ¿qué va a suceder? Solo un corto, por decirlo así, por ejemplo, la tensión. Pero no, ese cambio por otro no lo estamos viendo acá, no lo estamos viendo acá, nosotros simplemente vamos de antes y después. Estamos simplemente mirando soluciones régimen permanente. Esos efectos de los cambios, de la adaptación, no lo estamos viendo por ahora. Para que tengan en cuenta la diferencia entre, pues, lo que hemos solucionado siempre es un régimen permanente, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora, ¿por qué? Porque es que el régimen permanente nosotros no estamos ignorando, no estamos teniendo en cuenta cambios tanto en las fuentes, que la fuente cambie de valor así como acá, o en la topología del circuito, es decir, que ahora conecté cosas, conecté y desconecté, no las tenemos en cuenta. Cuando usted vea algún cambio en el circuito, que empieza a aparecer estos efectos. Por ahora nosotros no estamos asumiendo ningún tipo de cambio, ¿sí? Y si hay un tipo de cambio, nosotros no estamos asumiendo esto, ¿sí? Por ahora no lo estamos asumiendo. Un cambio instantáneo, ¿no? Un cambio instantáneo, un cambio instantáneo. A diferencia de esto, ¿no? Esto está cambiando, pero es cíclico y no es instantáneo, ¿no? Los cambios instantáneos provocan este transitorio, eso no. Los transitorios aparecen en los sistemas físicos. ¿Por qué se llama transitorio? Porque es un efecto que desaparece, ¿sí? Desaparece. Estos transitorios aparecen en los sistemas físicos cuando hay un cambio abrupto, ¿sí? Cuando hay un cambio abrupto y los cuerpos tratan de volver a su inercia, ¿no? Como se ve un resorte y usted lo toca así, se lo toca, eso es una fuerza abrupta, ¿sí? Es como un pulso de fuerza, ¿sí? Entonces el resorte empieza a moverse hasta que se queda quieto, ¿no? Hasta que queda quieto. Hasta que vuelve otra vez a su estado de reposo. ¿Por qué? Porque si usted toca, este pulso representa como que cuando se lo tocó y luego quitó el dedo. Entonces, antes no había fuerza y después no hay fuerza. El movimiento que empezó a aparecer después fue producto de esa fuerza, sino que él va a responder de una manera hasta que deja de oscilar, ¿sí? Él empieza por, usted tiene una fuerza cero, lo hace oscilar hasta que vuelve otra vez a cero. Lo que pasa es que no todos los sistemas físicos tienen este tipo de respuesta transitoria. Hay otros que tienen de ese tipo, dependiendo del tiempo de la ecuación o el fenómeno. Entonces, digamos que estos transitorios aparecen es cuando se tiene esos cambios abruptos por la inercia que tienen algunos cuerpos. Usualmente cuando tiene expresiones con derivadas. ¿Sí? Cuando tiene expresiones por derivadas. Entonces, los transitorios que nosotros vamos a estudiar más adelante es porque algún cambio abrupto está sucediendo en el circuito. Si son esto aquí, es un régimen permanente, pero es un régimen permanente que va de 1 menos 1, 1 menos 1, menos 1, pero no es abrupto, ¿sí? Es continuo, cíclico y todo lo demás, ¿sí? No es abrupto, ¿sí? Entonces,
régimen permanente. ¿Por qué régimen permanente? Porque de aquí en adelante, ¿por qué yo llamo régimen permanente? Porque aquí en adelante no estoy viendo ningún cambio abrupto. Y aquí de menos infinitos a cero, porque yo hablaba de régimen permanente. Porque yo no estoy viendo ningún cambio abrupto. Eso acá solamente aparece en cambios abruptos, que por ahora nosotros no vamos a estudiar, ¿sí? Que eso es diferente, ¿no? Que eso es diferente cómo se comportan ellos en régimen permanente. Eso ahora es un problema de régimen permanente, cómo es que ellos se comportan. La clase anterior dijimos que la fuente se programó para que, para que tuviera es decir, la clase para dar con la fuente corriente hicimos que hiciera esto, ¿no? Aquí digamos que es una fuente que no tiene cambio, que siempre va a ser 3 volts, el cambio lo vamos a ver físicamente, ¿no? El otro es el cambio en la fuente programó para que cambiara de una cierta manera, y aquí vamos a ver el cambio físico. Eso aquí es un pulsador, ¿no? Es un pulsador, ¿sí? Un pulsador, ¿sí? Y acá, aquí está normalmente abierto, ¿sí? ¿Por qué normalmente abierto? El pulsador que usted hunde el botón y cierra acá. Y cierra acá. Entonces nuestra pregunta es, si ahora nosotros, aquí tenemos corriente, calculamos, es decir, recordemos la ecuación del inductor para aterrizar un poco la idea. Tiene aquí I sub L de T y BL de T. Y se sabe que están relacionados estos dos señores con PL de T es igual a L por DIL de T en dt. Entonces el problema anterior era, usted tiene una corriente, calcula tensión. Ahora nuestro problema es, para usted aplicar una tensión, calcule corriente. Entonces tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces miren que usted tiene 1 sobre L, DL de T, ¿cierto? dt va a ser igual, dt va a ser igual a DI de T. ¿Cómo quito yo ese diferencial de ahí? ¿Sí? ¿Cómo yo me quito esa dependencia, ese diferencial de ahí? ¿Qué tendría que hacer? La Integral. integral. Integremos. Esto lo saco de la integral porque es constante. Entonces, listo, una integral. Pero recuerden que esa integral no la voy a dejar definida. O sea, no la voy a dejar indefinida. ¿Por qué? Porque es que resulta y pasa que le voy a dejar, le voy a poner límites de integración porque es que nosotros estamos trabajando un problema que va a ser régimen permanente. Poner eso es como si fuera una función que, al usted no poner límites en una integral, lo que le está diciendo que la función que la bota la integral es una función que le sirve para de menos infinitas a infinitas en todo el dominio. Y pues aquí estamos viendo un cambio, ¿no? Entonces vamos a ir desde un t sub 0, desde un t inicial a un t final. Desde un t inicial a un t final, ¿sí? Es decir, en el momento que usted arrancó algún evento, empezó a aplicar tensión, hasta qué momento la mitad. Inicialmente, nuestro t inicial como costumbre, ¿no? Que es una costumbre por la referencia de estudio, es 0, ¿sí? En 0, es decir, yo hundo el botón acá a las 10 de la mañana, y ese 10 de la mañana es mi tiempo, se la ya arrancó. Eso es lo que quiere decir el tiempo inicial. Alguien puede haberlo hecho a las 11 o a las 12, alguien lo hizo a las 10, alguien lo hizo a las 11, alguien lo hizo a las 3 de la tarde. Los tramos del mismo resultado, si hacemos el mismo experimento, solamente que pues nuestro tiempo inicial, nosotros lo que vamos a ver, ¿qué pasa con la tensión en el inductor? Vamos a ver el mismo experimento, por decir algo así. Ese es el resultado, que usted lo haya hecho a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, pues usted lo que le interesa es esto, como que cuánto se demoró esto, va a demorar lo mismo. Claro, si aquí, por ejemplo, aquí sí fueron 10:30 de la mañana, aquí fue 11:30 de la mañana, y aquí 3:30 de la tarde, ¿qué es lo que estamos viendo en común los tres casos? ¿Cuánto fue ese tiempo acá, ese T sub S? 30 minutos. 30 minutos. ¿Sí ven que no importa el tiempo inicial que es? Donde usted arrancó su referencia. Esto es lo que importa es esto. Es lo que es. Listo, eso se demoró 30 minutos. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil lo que quiere decir este tiempo de referencia. Para que lo tengan en cuenta. Entonces no se van a confundir por eso. Y el tiempo final, pues por ahora no lo vamos a definir. Va a ser no lo vamos a definir, un t. ¿Cuánto? El tiempo t, lo que se demore. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 1 sobre L, la integral desde 0 hasta t. Como aquí estoy PL de t y en función de t, entonces voy a hacer un pequeño cambio de variable, de tau, simplemente para que me quede en función de t. ¿Sí? Y aquí me va a quedar la derivada de Li, pues I y L de t igual entre los límites desde 0
hasta T. Por lo que entonces, ¿sí? Por lo que entonces, ¿por qué aquí lo hago así? ¿Y por qué aquí lo hago así? Porque es que yo no, el BL de T va a depender de quién. El BL de T va a depender de la función de la tensión, no necesariamente tiene que ser continuo, ¿no? No necesariamente. Y aquí pues me queda el diferencial ¿no? Aquí sí pues obtengo una función. Aquí digamos que la integral de un diferencial, ¿no? Recordemos, ¿no? La integral de un diferencial pues es una función. No una constante, pero porque aquí no pongo límites, ¿no? Aquí porque no pongo límites. ¿Sí? Y aquí es porque tengo una función, pero pues lo que valga la integral de esa función, sea la función que sea, entonces pues, ¿no? Pero yo sé que los límites van desde cero, donde arrancó el fenómeno, hasta t, desde cero hasta t, ¿sí? Y aquí pues lo mismo acá, ¿no? Pero entonces vamos a hacer otro pequeño cambio, aquí lo vamos a poner es cero menos, ¿por qué? Porque recuerden que la corriente del inductor, ¿no? La corriente del inductor, si yo pongo cero, yo puedo poner cero que da lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que lo que dice cero menos es igual a cero más, ¿no? Entonces, sigamos desarrollando la idea un poquito. Entonces, esto me va a quedar. Bueno, dejémoslo así el paso acá. Vamos a hacer un poco, pero vamos a ser más cautelosos. Sí, que el siguiente paso lo que hicimos fue que cambiamos de 0 por 0 menos, ¿no? En teoría es lo mismo, por la condición de continuidad del inductor. ¿Qué quiere decir? Que antes y después tienen que ser lo mismo. Entonces, por eso yo pongo el 0 menos para recordar que antes, la información que antes tenía el inductor va a ser mi punto de partida para mi nuevo caso. ¿Sí? Y ahora, lo que se nos viene es que la parte de la izquierda la voy a desarrollar. Entonces eso me va a quedar IL de T menos IL de 0 menos. IL de 0 menos. Por último, o lo escribo aquí abajito, por último lo que voy a obtener que la corriente del inductor en función del tiempo pues va a ser igual a 1 sobre L, la integral de del 0 menos hasta T, no necesariamente tiene que estar, bueno, del 0 va a depender de su experimento, DL tau por de tau, más IL de 0 menos, ¿listo? IL de 0 menos. Y esa es la expresión de la corriente del inductor en función de la tensión. En función de la tensión. Entonces, retomamos la idea, ¿no? Retomamos la idea de acá. Voy a hacer un poquito más pequeño. Esto va a ser el instante número 1. ¿Qué quiere decir el instante número 1? Quiere decir cuando eso está normalmente abierto. ¿Sí? Cuando eso está normalmente abierto. Y en t igual a 0, pues lo voy a cerrar. ¿No? En t igual a 0 lo voy a cerrar, ¿sí? En t igual a 0 lo voy a cerrar, ¿sí? Entonces voy a escribir acá, voy a hacer aquí abajito la gráfica para tenerla lista. Es decir, en 0 voy a cerrar el pulsador, en 0. Sí, en 0. Y aquí voy a mirar la tensión del inductor respecto al tiempo. Es decir, que desde menos infinito hasta 0, si esto está abierto, ¿qué corriente va a haber acá? Es decir, si yo, antes de empezar el experimento, esto está circuito abierto, ¿cuánto es la corriente que voy a dar acá? ¿Cuánto es la corriente que voy a dar acá? En circuito abierto. 0. 0 amperes. ¿Y cuánto es la tensión del inductor? Pues 0,2 porque no hay fuente conectada, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir que antes de 0? Bueno, naranja. Quiere decir que antes de 0, todo bien. No había nada. El inductor totalmente, y suponiendo que el inductor está totalmente descargado. Listo. Ahora el instante número 2. ¿Sí? Y del punto de vista de la función, ¿cómo lo haríamos? Pues esta integral sería 0. Entonces, para que veamos el punto de vista de la función. Para que lo entiendan mejor, desde el punto de vista matemático, pues lo que le están diciendo es que aquí vamos desde menos infinito, ¿sí? Hasta 0, pero no hay tensión conectada en ese señor. Quiere decir que esto valdría 0, esto valdría 0, y pues el inductor como no tiene ninguna carga, es decir, el inductor está totalmente descargado, ¿sí? Eso está totalmente descargado, entonces aquí no habría tampoco corriente. Es diferente si, por ejemplo, el inductor ya tuviera carga, ¿no? Aquí habría una corriente inicial que él tendría que guardar.
Listo. Entonces, condición número 2. ¿Cuál es la condición número 2? Ahora yo hundo el botoncito. ¿Ahora qué pasó? Yo cerré. Eso está normalmente cerrado. Esto se cerró. Eso entonces es un... Aquí el camino cerrado. Corto. Entonces aquí yo estoy viendo los 3 volts. ¿Sí? Aquí ya yo estoy viendo los 3 volts. Ahora miremos qué sucede con la corriente. Cómo se comporta la corriente ese señor acá. Entonces traigamos la función otra vez. Bueno, voy a traerme la función otra vez. ¿Desde dónde va la integral? Pues arranca desde 0, o de 0 menos, o desde 0. Arrancaría desde 0 o 0 más. ¿Por qué 0 más? Porque es justo después, ¿no? Justo después que cerré. Voy a mirar desde 0 más o desde 0, da lo mismo. Hasta el tiempo que yo quiera volver a hacer otro cambio, es decir, volver a quitar el pulsador. ¿Cuánto es la función acá en ese instante de tiempo? ¿Cuánto es la función de la tensión del inductor? 3, ¿sí o no? Esos son 3 volts. El inductor, bueno, le he puesto valor, pongámosle 10 miliamperes, por ponerle un valor. Y eso sería 0, es decir, un instante antes. Tiene que decir que su LDT le va a ser igual a 3 sobre 10, ese 3 sale aquí constante, es el 3 sobre 10 miliamperes, multiplicado por la integral de desde 0 hasta t de BL de tau, ¿sí? Perdón, del de tau. Por lo que entonces, esta función que me va a quedar, 3 sobre 10, eso sería 10 a la menos 3, pasa aquí, 300. 300 por t, la integral del de tau es el tau, que habla entre t menos 0, entonces esto me va a quedar amperes sobre segundo. ¿Sí? Amperes sobre segundo. Entonces quiere decir que, miren que en el instante t igual a 0, la corriente valdría a 0. Entonces miren que la función va a ser continua. En ese punto tiene que ser continua, no permite cambio abrupto. Y luego empieza a hacer esto. Luego él empieza a hacer esto. Hasta qué instante, hasta que yo vuelvo y hago otro cambio acá. Hasta qué instante, hasta que yo vuelvo y hago otro cambio acá. Entonces, pregunta para ustedes. Aquí el inductor se comporta como corto. Si yo obligo al inductor tener una tensión, por ejemplo, que yo conecto una fuente de tensión para hablar con el inductor, si yo le obligo a pasar una tensión al inductor, pues miren que dos cosas. Primero, la corriente en el inductor empieza a crecer violentamente, ¿sí? Porque miren que esos 300T. Miren qué pasaría si, por ejemplo, pasa un segundo. ¿Qué pasaría si pasa un segundo? O sea, pasa una tensión, la tensión de acá, eso va a ser una locura, ¿no? Perdón, la corriente. Entonces miren que en un segundo tendría 300 amperios, eso es tremendo corto gigante, ¿no? Entonces miren que esto de hacer esto es peligroso, ¿no? Conectar fuentes con el inductor, miren lo que está provocando, eso crece rapidísimo, y eso que es un inductor chiquitico. Y pues ese inductor chiquitico no es que haya aguantar esta corriente, eso hace rato se estaba quemando internamente, eso aquí hace rato el inductor está pidiendo auxilio. Bien, y aquí vuelvo y pinto la continuidad para tener claro que ese señor es continuo, ¿no? No permite los cambios abruptos. Entonces miren que aquí es un poquito peligroso, ¿no? Es un poquito peligroso. Si aquí tiene toda la razón, aquí iría la corriente del inductor. Sí, aquí iría la corriente del inductor. Entonces vuelvo y abro el interruptor. ¿Sí? Vuelvo y abro el interruptor. Pero lo vamos a hacer súper instantáneo, ¿no? Vamos a hacer súper instantáneo. ¿Sí? Entonces un instante, pues no como tal un instante 3. Bueno, sí un instante 3. Creo que me equivoqué. Ah, sí, aquí estoy bien. Aquí usted lo que volvió fue que lo volvió a abrir, ¿no? Usted volvió a abrir. Y hundir ese botoncito para que vean eso, ¿no? Hundir ese botoncito, pues, no sé, se demoró algo súper extraño, un nanosegundo. Estoy poniendo algo súper exagerado, ¿no? Un nanosegundo que es por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 9, ¿sí? Por 10 a la menos 9, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la tensión del... Entonces, miren, aquí vamos a mirar dos cosas. ¿Qué pasa aquí con la
con la tensión en ese momento. ¿Cuánto sería la tensión en el inductor? O mírenlo así. Cero. Cero, no. Bueno, listo. Mírenlo así un momentito. Ustedes saben que BL va a ser igual a L por un delta I, ¿cierto? Por un delta T, ¿cierto? Un delta I por un delta T, ¿sí? Y usted puede, eso es otro experimento un poquito diferente, ¿no? Eso es otro experimento. Otro experimento, eso es otra cosa aparte, es para que vean ese efecto. Es otro ejemplo. Y supongamos que cuando usted abrió el interruptor, el inductor lleva una corriente de 10 miliamperes, ¿sí? De 10 miliamperes, ¿sí? De 10 miliamperes, ¿sí? Esto es otro ejemplo totalmente diferente acá. Entonces mire que el inductor, y si el inductor sigue siendo los 10 miliamperes, ¿no? Entonces tener 10 milis por 10 milis dividido entre 10, perdón, entre 10 a la menos 9, ¿sí? 10 a la menos 9. Eso es más o menos 100.000. ¿Y eso qué quiere decir? Miren la tensión, miren que usted desconectó esto abruptamente y eso es otro ejemplo totalmente diferente. Eso es otro ejemplo totalmente diferente. ¿Qué quiso decir esto? Usted le tenía una corriente al inductor y se la quiso cambiar abruptamente, ¿no? Se la quiso cambiar abruptamente. Entonces, al hacer un cambio abrupto, o sea, él no va a permitir ese cambio abrupto. Entonces, para que él no permita esos cambios abruptos, miren lo que está sucediendo acá. Lo que está sucediendo acá, hay una tensión grandísima. Si usted va y mira aquí el interruptor, es un zoom del interruptor, aquí, este terminal y esta es la plaquita, el interruptor, lo que va a empezar a ver es usted aquí una chispa. Sí, una chispa. Y esa distancia aquí es pequeñita, esa distancia aquí, eso es absurdo, eso es re chiquitico, esa distancia. Y en esa distancia tan pequeñita, usted provoca una chispa. ¿Y qué quiere decir la chispa? Que simplemente la corriente trató de viajar de un lado conductor a otro. ¿Por qué? Porque pues rompió la ruptura dieléctrica, ¿sí? El espacio del aire, pues usted lo ionizó y se volvió esto. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando desconectan un elemento, un ventilador prendido, lo desconectan o una licuadora y les aparece que les sale como la chispita, ¿no? Cuando desconectan violentamente. ¿Por qué? Porque es que la corriente tiene inercia y usted va y se la quitan, la corriente trata de volver a su inercia. ¿Por qué aparece la chispa? Si usted tiene la corriente así a toda vaina y va y usted se la quita abruptamente, pues él trata de volver a su inercia, ¿no? Por eso aparece esta chispa. Entonces, para que tengan en cuenta que no desconecten cosas, como el inductor a la licuadora, el ventilador a la licuadora que trabajan con esos señores de acá. O sea, que eso usted está pasando una corriente y va y usted se la quita violentamente y va y provoca esa chispa acá. ¿Sí? Va y la provoca ahí. Si nosotros retomamos el ejemplo acá, pues si usted en un instante te vuelve y cierre, así como veníamos el problema, ¿no? Si usted vuelve y abre el interruptor, ya en ese mismo ejemplo que tenemos acá, un tercer instante, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, en ese instante de tiempo t, ¿sí? En ese instante de tiempo t sub 0, si en ese instante de tiempo t sub 0, por ejemplo, usted lo que hizo fue, con el instante 3, ese sub 0, no lo dejó del circuito que iba a meter el paso. Entonces lo que hizo fue que volvió a abrir, volvió a pasar a normalmente abierto, volvió a abrir, ¿sí? Lo volvió a abrir. Lo volvió a abrir. Entonces, ¿cuánto valdría la corriente? ¿Cuánto valdría la corriente? Entonces la corriente va a valer, evaluada en ese tiempo, pues 300 por T sub 0, lo que valga el T sub 0, ¿cierto? Lo que valga el T sub 0, ¿sí? Entonces, eso para saber en este punto, ¿no? Y usted puede poner 0 menos. ¿Por qué 0 menos? Porque lo que quiere decir es que justico antes de que haga el cambio, ¿no? Pero entonces mire que esa función tiene que seguir continua. ¿Qué quiere decir que? Y si usted quitó la tensión, si se la quitó, usted se va a dar cuenta que ¿qué? En la integral, ¿qué va a suceder? Bueno, usted quitó la tensión, quiere decir que esto se la da 0, y aquí pues ya no va a valer IL de 0 menos, sino IL de T sub 0 menos. Entonces va a quedar una constante. Y aquí va a quedar una constante, pero lo que quiero recalcar es, bueno, una constante que me pongo un poco perdido. Quiere decir que aquí este valor de corriente vale 300 T sub 0, justo antes, es decir, en 0 menos,
y justo después, en 0 más, justo después, ¿sí? Cuando arranca, en ese punto, pues tiene que valer 300 desde 0. Lo mismo acá, aquí antes valía 0 amperes, y luego justo después tiene que valer 0 amperes, en 0 menos y en 0 más. Eso es lo que quiere decir este I de 0 menos. Que la tercera integral no sería I de 0 menos, sino I del valor de la corriente que usted ponga acá. Sí, eso es lo que quiere decir este pedacito de la integral. ¿Cuánto valía la corriente antes de los cambios? ¿Sí? Antes de los cambios, ¿por qué? Y miren que, y eso función continua, porque el inductor no permite los cambios bruscos de corriente. Entonces, imagínense el siguiente problema. Entonces, imagínense el siguiente problema que les voy a mostrar a continuación. Imagínense que ahora usted tiene, perdón, no me quedó bien el dibujo. Ahora imagínense que usted tiene una fuente de alimentación, ¿sí? Una fuente de alimentación, lo que sea, que sea que usted tenga acá. Pero miren que desde ese punto, aquí puede tener una fuente de alimentación en el circuito. No lo voy a especificar. Porque a la larga lo que me interesa es como el siguiente resultado. Imagínense que usted tiene entre ese punto amarillo y ese punto fucsia un montón de inductores, hasta en inductores. ¿Cómo? Y aquí hay una corriente. Ta, 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 ta. Esa corriente y es la misma que está aquí, es la misma que está aquí, es la misma que está acá. ¿En qué, cómo puede suceder eso de que si la corriente es la misma en todos los elementos, qué conexión es esta? ¿Cómo están conectados estos tres señores? O bueno, En serie. entonces estos señores están en, bueno, no dañar tanto el dibujo. Ya sabemos que L1, L2 hasta Ln están en serie, ¿cierto? Están en serie. Sí, están en serie. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un montón de inductores en serie? Pues yo los puedo volver al final como uno solo. ¿Sí? Yo al final los puedo volver como uno solo, uno es el equivalente. ¿Sí? Yo aquí puedo pasar acá. Si en vez de tener todo ese mundo de inductores, ¿cierto? Usted va a ver uno solo al final, uno solo al final. Lo que va a suceder para que lo recuerden como repaso, si por ejemplo yo tengo aquí un nodo azul que conecta el uno con el otro, pues ya no existe acá, ¿no? Porque pues, yo volví todo esto uno solo, ¿no? Simplemente como manera de repaso los conceptos del circuito. Al final lo que está bien es un solo inductor. ¿Y cómo, entonces, cómo vuelvo esos señores uno solo? Pues simplemente es el equivalente. Cuando están en serie, pues van a ser igual a L1 más L2 más Ln, ¿sí? Más Ln. Entonces, ¿eso a qué se les parece? Esa cuestión de aquí, ¿a qué se les parece? Divisor de tensión. No. ¿Qué se les parece esa ecuación? A las resistencias en serie. Ajá, lo mismo. Entonces los inductores en serie se suman con la resistencia en serie. Por eso es lo único que pone ahí a cambiar. Ahí extrañamente. Ahora, ¿qué sucede? Si lo hacemos así. Entonces, miren, punto acá el amarillo, viene por acá, 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 hasta las N señores de acá, ese señor de acá, ese azul viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Entonces, ¿cómo están? L1, L2 hasta Ln. L1 está conectado entre azul y amarillo, L2 azul, amarillo, Ln. N inductores hasta en amarillo, azul. Entonces, ¿esos señores están conectados de qué manera? ¿Cómo están todos los N inductores conectados? En paralelo. Paralelo. En paralelo. En paralelo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vuelvo todo ese mundo de gente uno solo? Pues sencillo. La misma ecuación que vamos a utilizar en las revisiones. Entonces, 1 sobre L equivalente va a ser igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre Ln. O lo mismo que decir que L equivalente pues va a ser igual a 1, ¿sí? Dividido entre 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre Ln, ¿sí? Entonces, si ustedes los tienen en paralelo, los puedo volver uno solo, ¿no?
los puedo volver uno solo, ¿sí? Los puedo volver uno solo, ¿sí? Los puedo volver uno solo. Y la clásica que nosotros vimos en resistencia también puedo aplicar acá. Entonces, si usted tiene dos inductores en paralelo, ¿sí? Si usted tiene dos inductores en paralelo, ¿cómo los vuelve uno solo? Si usted tiene ese caso, y lo quiere con solo dos inductores en paralelo, y quiere venir para acá, es decir, usted de aquí pasa para acá, ¿cuánto es el equivalente? La clásica, el producto sobre la suma. El producto sobre la suma, la misma que funciona ahí, la misma que funciona con resistencia. Entonces, bobinas en serie, ¿sí? Bobinas en serie, se suman con resistencia en serie y bobinas en paralelo como resistencia en paralelo. Y finalmente, la expresión de la energía, ¿sí? La expresión de la energía almacenada en el inductor, pues la energía almacenada en el inductor en función del tiempo se la va a ver como un medio de la inductancia por la corriente del inductor. Aquí lo pongo en función del tiempo si acá, que el caso la corriente está variando en el tiempo. Y eso está variando en el tiempo. ¿Sí? Entonces al final, pues el concepto de energía de almacenar el inductor. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos por ejemplo a calcular la tensión de ese condensador acá. Voy a llamarlo así de sub C. Y la corriente del inductor, la llamada ISOL. La voy a poner en ese sentido. Simplemente por suponer un problema. Entonces, miren qué hay en particular. Yo tengo una fuente de corriente continua. Si una fuente de corriente continua de 1 miliampere. Quiere decir que todo el tiempo la corriente vale 1 miliampere y la tensión es de 6 volts. Quiere decir que todo el tiempo vale 6 volts. Entonces, en teoría, eso es un problema de Riemann permanente. Es un problema de Riemann permanente en DC. ¿Sí? En DC, ¿sí? En corriente continua. Es un problema de Riemann permanente en corriente continua. ¿Sí? Quiere decir que aquí solamente nos van a preocupar las soluciones de Riemann permanente. Entonces, inicialmente, estoy, por ejemplo, acá en este condensador, obligando a pasar una corriente, es decir, aquí hay una corriente que la estoy obligando a pasar por acá. ¿Ya le estoy imponiendo la corriente acá al condensador? La respuesta sería no, porque la única manera de yo imponer una corriente al condensador, sí, por aquí va a circular una corriente, podría circular una corriente, pero no se la estoy imponiendo como una fuente de corriente. ¿Sí? Con el inductor le estoy imponiendo una tensión, tampoco, porque la única manera de imponerle una tensión es que yo le ponga una fuente de tensión en paralelo. Entonces digamos que acá, como estamos en Riemann permanente y en corriente continua, yo puedo reescribir a estos dos señores de la siguiente manera. Yo puedo reescribir estos dos señores de la siguiente manera. ¿Cómo se comporta entonces el inductor en corriente continua? ¿Cómo se comporta el señor en corriente continua entonces? ¿Por quién reemplazo el inductor? Conductor ideal. Un cablecito ideal, un corto. Está listo. ¿Y el condensador por qué no cambio? No abierto. Circuito abierto. Listo. Entonces aquí está de suceder. Por eso ni siquiera lo pongo en función del tiempo, el problema de Riemann permanente. Y acá. Entonces, aquí en adelante, ¿qué nos toca hacer? Aquí en adelante ya es clásico, ¿no? Ya son problemitas que nosotros conocemos, ¿no? Las leyes básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para repasar, yo puedo pintar ese nodo acá, ese nodo por acá, ese nodo por acá, ese nodo por acá. Y, por ejemplo, ese nodo en azul viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y si ellos han puesto de referencia, ¿cuánto vale el nodo azul? ¿Cuánto valdría el nodo azul? ¿Cómo llama el nodo azul? B sub C. Más B sub C, muy bien. Entonces hagamos lica en el nodo de sub C. Entonces sería menos 1 miliampere, es decir, menos 1 mil, más B sub C, divide entre 1 kilo, es decir, 1 por 10 a la 3. Recuerden que mil es 10 a menos 3 y K es 10 a la 3, ¿no? Más B sub C menos 6
dividido ¿entre quién? Entre 2K, ¿sí? Y eso igual a 0, ¿sí? Para quitarme todo eso de los 1000 y los K, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo multiplico toda la ecuación por 1000? ¿Qué pasa si yo multiplico toda la ecuación por 1000? ¿Sí? ¿Qué creen que sucede? Es decir, voy a multiplicar 1000 por toda la ecuación que está acá. Pues aquí también multiplico por 1000, pero pues 1000 por 0 va a ser. Entonces, si yo tengo 1000 que es 10 a la 3, ¿no? Un momento que se pausó esta vaina al final. Pues ahí eliminaría los mili y los K de una. Muy bien. Un momento que se trabó esto. Un momentico que se me pegó esta vaina acá. No sé por qué. Ahora sí, lo que hizo el compañero es cierto, porque es que mire, usted tiene 1000, ¿qué le digo que es 10 a la 3? Entonces, si usted tiene 1000, si usted tiene 10 a la 3, por 1000 y que es 10 a la menos 3, mismo que decir 10 a la 0, que es 1. Se fue. Y si usted tiene 10 a la 3 multiplicado por 1 sobre 10 a la 3, eso da 1. Entonces, se quita, entonces esa ecuación yo la puedo escribir como menos 1 más b sub c sobre 1 más b sub c menos 6 sobre 2 igual a 0, ¿no? Entonces, yo tendría que 1 más 1 medio, que serían 3 medios de b sub c, ¿sí? 3 medios de b sub c, ¿sí? Igual a 1 más 3. Entonces, ¿cuánto le sucede? ¿De cuánto es la tensión del condensador? ¿Cuánto valdría la tensión del condensador? Sería 4 por 12, 2 volts. 2 volts. No, 8 tercios, ¿no? Espera, aquí tendría, sí. Aquí tendría 8 tercios, sí, perdón, estaba pensando en otra cosa. 8 tercios de volt. Ya tengo la tensión del condensador. ¿Y la corriente del inductor cuánto valdría entonces? ¿Ya listo? Yo ya tengo el primer problema. Entonces, ¿cuánto sería la corriente del inductor? Simplemente yo lo podría hacer, mire. Ya tengo esa tensión de acá. Sí, ya yo tengo esa tensión de acá. Que es esa misma que saca, ¿cierto? Y entonces hago un LICA. Hago un LICA que me dice lo siguiente. La que entra igual a la que sale. ¿Quiénes entran? Entra un miliamper. Aquí estaría bajando y sale B sub C, ¿cierto? Sobre 2K más I sub L. Entonces, eso aquí que sería esto 8 tercios, ¿sí? 8 tercios. Entonces, esto va a tener, ¿cuánto valdría la corriente del inductor entonces? Sería 1 mili menos, eso sé que es 8 tercios, divide entre 2, y ese K pasa para arriba a ser mili. Entonces, ¿cuánto sería 1 menos esa operación de acá? La corriente ya me va a dar en miliamperes. Entonces, ¿cuánto es 1 menos esto, menos 16 tercios? ¿Cuánto es 1 menos 16 tercios? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la corriente de acá? Menos 13 Menos tercios. 4.3. ¿Menos cuánto? 13 tercios. Menos 13 tercios de miliamperes. Entonces, ya con eso obtengo la tensión del condensador y la corriente del inductor. Miren que entonces estos problemas de corriente de inductor y condensador con corriente continua, miren que simplemente se me vuelve un problema con resistencia, ¿sí? Un problema clásico de resistencia. Al final ustedes también pueden calcular la energía del condensador como ¿quién? Un medio, ¿sí? Dice que un medio de C por B cuadrado, o lo expresado, es decir, un medio por el valor de C, que es 250, por 10 a la menos 6, por el valor de la tensión, que sería 8 tercios. Y aquí lo que les dé, ¿sí? En joules. Y la energía del inductor lo pongo en mayúscula porque es corriente continua, sería un medio de L por la corriente del cuadrado, es decir, un medio por
el inductor, que es un milihenry, 1 por 10 a la menos 3, por la corriente al cuadrado. ¿Cuánto fue? Ahí eso va al cuadrado, ¿no? La tensión al cuadrado. Y la corriente al cuadrado, que es 13 tercios por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y lo que es en joules. Y con eso, pues, resolveríamos este ejemplo acá. Y con eso resolvemos este ejemplo acá. Entonces, al comienzo, si quieres puse sobre un K, iba sobre 2K. Entonces lo corrí en por. ¿Sí? Sí, aquí coloqué sobre 2K y era sobre un K y era 2K. Entonces aquí adelante toca correr los cálculos, ¿no? Entonces, pero de todas formas el ejercicio es lo mismo.